Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapadma correspondiente a la parte final del capítulo 7 del segundo canto del Srimad Bhagavatam. El capítulo se titula Encarnaciones programadas y los versos de hoy son desde el número 39 hasta el 53, hasta el final del capítulo. En la clase anterior, la semana pasada, estuvimos leyendo y comentando acerca de una lista de avataras de Krishna que han sido descritos por el señor Brahma. Y en la parte de hoy vamos a ver los contenidos de esta sección. La semana pasada fueron los versos del 1 al 38 en los cuales Brahma describió más de 20 encarnaciones del Señor. Y hoy exploraremos el resto del capítulo, en el cual Brahma claramente explica que no es posible entender al Señor Supremo y sus ilimitadas potencias a menos que nos convirtamos en almas entregadas a Él. A través de la entrega sí existe una vía para que el Señor se revele. Por supuesto, Él puede darle su misericordia a cualquiera, pero normalmente para que esto ocurra, el alma debe sinceramente entregarse a Él. Y en los últimos versos, Brahma le pide a Narada que explique la ciencia de Dios, es decir, el Srimad Bhagavatam, para el beneficio de las personas de la era de Kali. De esa manera, Brahma establece el principio de la sucesión discipular. Bien, vamos entonces a hacer la lectura de los versos. Comenzaremos con el verso 39. Aquí leeremos el verso y el significado y luego pasaremos a lectura de varias traducciones seguidas e iremos comentando y reflexionando al respecto. Sarge tapokham rishayo navaye prayesha stane tadharma makamanu amaravanishaha ante tuadharma haramanyu vasasuratya maya vibhutayaima purushakti vajaha. Bhakta Antonio quiere leer la traducción y el significado. Sí, Maharaj. Al comienzo de la creación existimos la penitencia, los prayapatis, los grandes sabios que engendran y yo, Brahma. Luego, durante la manutención de la creación, existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Más, al final hay irreligión y luego aparecen el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etc. Todo ello constituye diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo, el Señor. El significado, por favor. El mundo material es creado por la energía del Señor, la cual se manifiesta al comienzo de la creación debido a la penitencia de Brahmaji, el primer ser viviente de la creación. Y luego aparecen los 9 prayapatis, conocidos como grandes sabios. En la etapa en que la creación es mantenida,
se encuentran el servicio devocional que se le presta al Señor Vishnu o religión verdadera, los diferentes semidioses y los reyes de diferentes planetas que mantienen el mundo. Finalmente, cuando la creación está a punto de terminar, aparecen en primer lugar el principio de la irreligión y luego el Señor Shiva juntamente con los ateos llenos de ira. Pero todo ello no constituye más que diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Por lo tanto, Brahma, Vishnu y Mahadeva, Shiva, son diferentes encarnaciones de las diferentes modalidades de la naturaleza material. Vishnu es el Señor de la modalidad de la bondad, Brahma es el Señor de la modalidad de la pasión y Shiva es el Señor de la modalidad de la ignorancia. En fin de cuentas, la creación material no es más que una manifestación temporal destinada a brindarle la oportunidad de liberación a las almas condicionadas que se encuentran atrapadas en el mundo material. Y aquel que cultiva la modalidad de la bondad bajo la protección del Señor Vishnu tiene la mayor posibilidad de liberarse por seguir los principios Vaishnavas y así, pues, ser promovido al reino de Dios para no regresar más a este desolador mundo material. Muchas gracias. Es un verso muy interesante. Ayer, mientras lo leía en preparación para la clase, me llamó la atención las tres fases de los tres Mahadevas, Brahma, Vishnu y Shiva, la creación, el mantenimiento y la destrucción, y cómo en la creación estas modalidades actúan, primero la pasión, creando, luego la bondad, manteniendo, y luego la ignorancia, destruyendo. Las modalidades, por supuesto, controladas por estos Mahadevas, pero finalmente es el Señor Supremo, Narayana, la personalidad de Dios, quien está haciendo todo. No hay, como dice el refrán, ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Vamos a leer los siguientes versos. En este caso, las traducciones. Y a ver cómo lo podemos hacer. Quizás vamos a leer Karuna Shakti Mataji, si quiere leer, empezando con el verso 40 y leer las traducciones hasta el 45. Y luego la siguiente lectora, ya sea Bhaktin Oliva o Bhaktin Cristina, pueden leer hasta el 50. Sí, Maharaj. 40. ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico, que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo, puede hacerlo, debido a que solo fue él quien en su forma de Trivikrama movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material. Y todos se conmovieron. 41. Ni yo, ni todos los sabios nacidos antes que tú, conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de él otras personas que nacen después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de ese conocimiento. Si bien él está describiendo las cualidades del Señor con 1000 caras. 42. Pero todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Más aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso.
43 a 45. Oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que todos nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de las potencias de Yogamaya. Y, en forma similar, las potencias del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia Atea, es decir, a Prahlad Maharaj, a Swayambhuva Manu, a su esposa Shatarupa, a sus hijos e hijas como Priyavrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti y Prasuti, a Prachinabarhi y a Ripu, a Anga, el padre de Vena, a Maharaj a Maharaj Dhruva, a Ishvaku, a Aila, a Muchukunda, a Maharaj Janaka, a Gandhi, a Raghu, a Ambarish, a Sagara, a Gaya, a Nahusha, a Mandata, a Alarka, a Satadanu, a Anu, a Rantideva, a Bhishma, a Bali, a Amurtaraya, a Dilipa, a Saubari, a Atanka, a Shivi, a Devala, a Pipalada, a Sarasvata, a Udava, a Parasara, a Burisena, a Vibhishana, a Hanuman, a Sukadev Goswami, a Arjuna, a Aristasena, a Vidura, a Srutadeva, etc. Muchas gracias. La siguiente lectora, por favor. Voy yo, Maharaj. No me acuerdo del 46. Bueno, usted me avisa. Hasta el 50. Vale. Las almas rendidas, que provienen incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas, como las mujeres, la clase laboral, los montañeses y los siberianos, o incluso los pájaros y las bestias, pueden también conocer acerca de la ciencia de Dios y librarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Aquello que se experimenta como el Brahman absoluto está lleno de ilimitada bienaventuranza, sin congoja alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor. Él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. En un estado trascendental así, no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental ni meditación, tal como lo realizan los ñanis y los yogis. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la suprema personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin él, Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de las existencias fenomenales y noumenales. Muchas gracias. Bien, pues el tema está explicado de una forma muy directa y clara en estos versos, cómo no es posible
entender a Krishna, a Narayana, la personalidad de Dios, por nuestros propios medios. Es algo prácticamente hablando muy difícil. Estas serían algunas preguntas que podríamos plantearnos para entender hasta qué punto hemos asimilado la enseñanza de estos versos. Una pregunta sería: ¿de qué manera es imposible conocer a Dios? ¿Y cuál es la dificultad en ser capaz de describir adecuadamente a Dios? Y luego una segunda pregunta sería: ¿de qué maneras podemos conocerle a pesar de nuestras grandes limitaciones? Srila Prabhupada explica que si el científico llegara a poder calcular el número de átomos que existen en el universo, algo virtualmente imposible, por más que queramos, pero en el hipotético caso de que eso fuera así, aún así no podrían empezar, dichos científicos, no podrían empezar a describir las glorias del Señor, hasta el punto que incluso Ananta Shesha, la forma del Señor que tiene, aquí se habla de 1000 cabezas, en otras partes de los Shastras se habla de innumerables cabezas y por tanto bocas. Con cada cabeza, con cada boca, Ananta está cantando glorias distintas del Señor y nunca repite lo mismo una vez. Aún así, está cantando desde tiempo inmemorial y nunca termina. Así que si ni el propio Dios se describe a sí mismo al completo, cuánto más difícil va a ser para nosotros poder llevarlo a cabo. ¿Qué podéis decir al respecto de cómo conocer a Krishna, a Dios, a pesar de nuestras limitaciones? Si alguien nos preguntara si es imposible conocer a Dios, ¿qué podéis decir al respecto? ¿Me permite, Maharaj? Sí. Para conocer alguna cosa es preciso plantearse un proceso para conocer. Entonces, ese proceso, en este caso, empieza por asociarse, por aceptar que uno no es el cuerpo, acercarse a un guía espiritual, etcétera, etcétera. Ese es un proceso. Uh-huh. En este caso. Vale, muy bien, muy bien. Ese, digamos, de hecho, en estos versos se menciona que el camino de la entrega es el método principal para poder acceder a la misericordia del Señor, que permitirá que Él se revele, y esa entrega empieza efectivamente a través de la aceptación de un maestro espiritual genuino y seguir una práctica espiritual, una aproximación filosófica adecuada en este camino, entendiendo que somos diferentes del cuerpo material. O sea que sí, eso es lo que ha dicho, es muy importante. Bhaktin, Cristina, ¿quería comentar algo? Sí, también coincidía con Antonio de la manera que tenemos de percibir el conocimiento, y una vez escuchando a los sabios, que creo que se llama Sabda, no me acuerdo bien, y que es justamente escuchar a la autoridad, a los maestros, pero también de una forma más sencilla uno, a pesar de sus limitaciones, puede ver en la expresión de la naturaleza las cosas magníficas que hay, y ahí puedes ver a Dios. Si tú no lo puedes concebir, no lo podemos concebir
por estos limitados sentidos, pero la naturaleza muestra la grandeza de Dios, por lo menos en mi caso. Bien, bien, muy bien. Sí, claro que para ser capaces de ver a Dios en la naturaleza se necesita por lo menos un cierto grado de entrega. Si no hay un mínimo de entrega, no va a ser posible ver a Dios detrás de las manifestaciones naturales que experimentamos en este mundo. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la entrega para poder conocer y ver a Dios? Pregunta o tema que queráis explorar, que queráis comentar al respecto. Vale, está claro. Vamos a pasar. Yo voy a mostrar ahora una cosa más que tiene relación con el tema para ahondar un poquito más en entender la entrega. Esta sería una pregunta. Normalmente a veces podemos dividir en grupos, pero como aquí estamos un grupo relativamente reducido, lo podemos hacer todos juntos. Entregarse a Krishna. ¿Cómo entiendes y cómo aplicas el proceso de la entrega? O sea, eso sería, digamos, una primera pregunta. ¿Qué es la entrega? Porque muchas veces se dice, sí, hay que entregarse, pero en la práctica, ¿qué significa entregarse? El señor Brahma ha dado un listado muy largo de devotos que alcanzaron esa realización de Krishna a través del bhakti, a través del servicio devocional y la entrega al Señor. Y entre ellos algunos son famosos, otros no son tan famosos para nosotros, están en las páginas del Srimad Bhagavatam, pero no son tan conocidos. Y podríamos ver que varios de ellos alcanzaron la perfección, o muchos de ellos, si bien todos practicaban Bhakti Yoga y se entregaban, pero lo llevaron a cabo aplicando métodos distintos. Por ejemplo, se menciona Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj es famoso por alcanzar la perfección a través de Smaranam, recordando a Krishna. Y se menciona también a Hanuman, el gran devoto del señor Ramachandra, que alcanzó la perfección a través de Dasyam, del considerarse un sirviente del Señor y estar dispuesto a servir. ¿Cómo entendemos lo que es entrega? Si alguien nos pregunta, dice, bueno, pero eso de la entrega, ¿qué es? Entregarse, se habla de entregarse, pero ¿eso qué quiere decir? En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Jayanta Prabhu. Sí, bueno, quiero pedir disculpas porque me he confundido con el horario. He terminado a las 5 con Antonio y pensaba que era a las 5:30. No sé por qué pensaba eso. Bueno, tal como yo entiendo el proceso de la entrega, bueno, primero tiene que haber un estímulo para querer entregarse, por supuesto. Porque si estamos bien, ¿para qué nos vamos a querer entregar? Y después, básicamente, la entrega básica es actuar de tal manera que complazca a la persona a la que nos queremos entregar, ¿no? Uh-huh. Y luego una cosa muy importante, que precisamente en este capítulo lo resalta, es que la forma correcta de entregarse es a través de alguien que ya esté entregado y que conozca un poco la idiosincrasia y, digamos, la mentalidad de a quien nos estamos entregando. Porque si nos entregamos a nuestro gusto, pues puede que a lo mejor no tengamos un resultado bueno. Muy bien, gracias. El
Este tema de la entrega se menciona también al final de la Bhagavad Gita, en el Paramam Vacha, los 2 versos que describen la instrucción suprema de Krishna, y el segundo de los versos, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papepyo Moksha Yishyami Masuchaha. Abandona todo tipo de dharma, todo tipo de religión, y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones. No te preocupes, no temas. En el significado a este verso, Srila Prabhupada se refiere, cita un verso bastante famoso que aparece en el Chaitanya Charitamrita, que describe las 6 divisiones en el camino de la entrega, que nos pueden también, digamos que son claves que a la hora de entender y de compartir lo que es la entrega con otras personas, podemos tenerlo en cuenta. El verso dice: Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshasya titi vishvaso goptritve paranam tata atmanikshepa karpanye chatvidda sharanagati. Se menciona el proceso de sharanagati, que es sharana es entregarse, como el verso del Gita, sharanam braja. Sharana es entregarse, y gati se refiere a la meta que se obtiene, o la meta de la entrega. En última instancia, la meta de la entrega es Krishna y Krishna Bhakti, el amor por Krishna que nos lleva a Krishna. Y la traducción de este verso menciona 6 pasos en la entrega. Primero, aceptar lo favorable. Anukulyasya sankalpa. Es decir, aceptar lo favorable para el servicio de Krishna. Y eso significa, dice Srila Prabhupada en algunos de sus comentarios, que puede implicar aceptar algo que normalmente, por nuestra propia complacencia, no aceptaríamos. Pero como complace a Krishna, como bien apuntaba Jayanta Prabhu, naturalmente lo aceptamos porque es un paso en la entrega. Complace a Krishna, por lo tanto, acepto eso que es favorable. El segundo paso que se menciona es rechazar lo desfavorable. El mismo principio al revés. Algo que normalmente aceptaríamos con mucho agrado, si es desfavorable para la satisfacción de Krishna, lo rechazamos. Como por ejemplo el dormir más de la cuenta, por ejemplo. Eso sería el dormir más de la cuenta, puede que sea esa gratificación para la mente y para el cuerpo y los sentidos, pero si, como sabemos que le complace a Krishna que nos levantemos temprano para glorificarle, rechazamos esa complacencia de los sentidos basada en el dormir. El tercer paso que se menciona, Rakshasya Titi Vishvaso, se refiere a la fe en que Krishna me protege. Esa confianza en que Krishna se está ocupando de nuestras vidas y que no tenemos que ponernos demasiado ansiosos por el futuro y por lo que pueda ocurrir en cualquier momento, es un síntoma de entrega. Ya es una aproximación interior. Los 2 primeros se expresan externamente, este es más un estado de conciencia interior. Esto nos recuerda al dicho Rake Krishna Mare Ke,
Mare Krishna Rakeke. Si Krishna te quiere proteger, ¿quién te va a matar? Si Krishna te quiere matar, ¿quién te va a proteger? El cuarto principio de la entrega también es interno. Goptritve Varanam Tata. Ver a Krishna como el sustentador. No solamente nos protege, sino que también Él nos guía y nos da todo lo que necesitamos, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Es aquello que se dice a veces que Krishna provee, ¿verdad? En la vida tenemos experiencia práctica de que Krishna provee. Y los dos últimos son Atma Nikshepa y Karpanya. Atma Nikshepa se refiere a aceptar la voluntad de Dios, la entrega del ser, cuerpo, mente, palabras y alma. Y Karpanya se refiere a la humildad y la mansedumbre del alma totalmente entregada. Así que estas enseñanzas que se mencionan en el Chaitanya Charitamrita, y también es una cita de alguno de los Puranas, el mismo principio se menciona en los Puranas, y esto nos indica qué camino seguir para entregarnos. Vamos ahora a reflexionar individualmente, quizás 2 o 3 minutos podemos tenerlo como reflexión para identificar 2 retos principales que encontréis en este camino de la entrega. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo respondéis a dichos retos? A ver, podemos poner un poquito de música suave mientras reflexionáis al respecto. ¿Está claro en la pregunta? Identificar 2 retos principales que encontréis en el camino de la entrega, en ese proceso, y cómo respondéis a esos retos. Eso sería una parte de aplicación personal y fe y convicción. ¿Está ¿sí? ¿Clara la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tal ha ido la reflexión? ¿A alguien le gustaría compartir algo con el grupo? Igual son temas personales que igual uno no quiere compartirlo así aquí en el grupo y que luego salga en YouTube, pero dice, porque no solamente el grupo, es que te están filmando, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere compartir algo que le parezca bien, pues que sois bienvenidos a hacerlo. ¿Sí, Jayanta Prabhu? Sí, bueno, hay 2 o 3 cosas, digamos, en las que estoy tratando de trabajar. Una es volverse un ser humano ya es un reto, o sea, no es algo, digamos, baladí, ¿no? Como se diría por aquí. Y estoy tratando, digamos, de lo que son las cosas más básicas, ¿no? Lo que son los principios, el ofrecer el prasada o la lectura, los principios regulativos, ¿no? Tratar de aumentar la calidad, porque la tendencia sudra de nuestra cultura siempre está tirando. Y luego, como tenemos también tantas ocupaciones, digamos, sociales, ¿no? Los niños, en fin, la casa, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, pues es más difícil, digamos, concentrarse, ¿no? Entonces, estoy tratando de eso, ¿no? De
de ofrecer la comida de la mejor manera posible. Digamos que estoy disminuyendo las ofrendas mentales y estoy aumentando las ofrendas con los versos y tal cuales, ¿no? Parece una tontería, pero bueno, es algo, ¿no? Tampoco hace falta tirarse tan arriba, ¿no? Y luego otra cosa que sí estoy tratando de trabajar, que es un reto, es escuchar, ¿no? Entender bien lo que es la escucha y aumentar la cantidad y la calidad. Y lo que estoy haciendo al respecto últimamente, toco madera porque las cosas cuando las cuentas, luego pierden toda la fuerza, ¿no? Pero bueno, como es un trabajo, ¿no? Tengo auriculares y normalmente, pues por la mañana, cuando estoy cocinando, suelo escuchar o clases de Prabhupada o memorizar versos, sobre todo clases de Prabhupada. Y durante el día, pues también intento, suelo hacer al menos un par de horas diarias escuchando clases. Y luego con Antonio, pues tenemos lunes, martes y miércoles, 3 días, tenemos 1 hora de lectura del Bhagavatam, ¿no? Vamos leyendo antes de la clase porque el ritmo, si no, es fuerte y al final me he dado cuenta que si no lo hago así, el tiempo lo voy dedicando a otras cosas, o sea, al final no encuentro tiempo para hacerlo, entonces tengo que quedar y sobre todo el reto más grande es tratar que todo se vuelva estable, ¿no? Porque normalmente hay altibajos, ¿no? Como Vishwanatha Chakrabarti, ¿no? Lo que llama... que a veces eres muy diligente y a veces eres muy negligente, ¿no? Tratar de que la negligencia pues disminuya, ¿no? Bueno, esas son dos de las cosas, digamos, que estoy ahí, que he identificado los problemas y estoy tratando de buscarle soluciones. Muchas gracias por compartirlo. Seguro que nos puede ser útil a todos. Pacta Antonio. Bueno, de todas estas actividades favorables, digamos, yo la tengo más o menos en bien debido a que he estado en un colegio católico desde muy temprano y muchas de estas cosas, por ejemplo, sentir la protección de Dios, tener fe, todo esto más o menos está dentro de mí. Y lo desfavorable para mí está en 2 puntos. Debido a los años que tengo, el ciclo circadiano de dormir y despertar es difícil cambiarlo. Por lo tanto, me cuesta, digamos, acostarme muy temprano, cuando el mundo donde estoy está en su plenitud de ruido. Y si me levanto muy temprano, digamos, a cantar la ronda, pues todo el día me paso bostezando. Bueno, entonces he hecho algunos arreglos especiales para cumplir. Y el otro tema es, desde la niñez, el tema del agua fría. Porque desgraciadamente he heredado un problema biológico que el agua fría pues me produce unas alteraciones muy fuertes en el tema de la presión arterial. Entonces trato de... el agua fría, por ejemplo, para mí sería un harikiri, directamente, ¿no? Directamente es matarse. Esos 2 puntos yo tengo en contra y poquito a poco los veo. Los demás más o menos están avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. El tema del agua fría no es... Eso es muy de la primera época del movimiento, pero en los libros Srila Prabhupada habla de bañarse. Sí que menciona, aunque haga frío en invierno, pero no especifica que tenga que ser con agua fría. O sea que no es un problema. O sea, en los primeros tiempos del movimiento se enfatizaba mucho. Yo recuerdo la primera vez que fui al templo, nos pusimos a dormir, me quedé a dormir por una noche en el templo y iba con mi saco de dormir, porque me habían dicho que dejaban dormir y llevé el saco. Dormíamos en el suelo duro, y la ducha era con agua fría en pleno invierno. Pero ahora, pues, si
si tiene que ser agua templada o caliente no es ningún problema. O sea que ya le he quitado un peso. Sí. Seguro. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguna de las devotas? Karuna Shakti y Devi. Hare Krishna, gracias Maharaj. Yo estaba observando que una de las cosas que me impide así una buena entrega es el sentido de propiedad. Esto lo comento porque no hace mucho tiempo sufrí una pérdida, ¿no? Lo que es como un duelo. Y fue muy fuerte. Entonces yo observaba cómo al mismo tiempo es como el impulso para incrementar la dependencia a Dios. Porque sí es un momento crítico de quiebre, digamos, pero al mismo tiempo te ayuda a que tu fe se vuelva más firme. En el primer momento puede ser como que la tambalea, pero después la vuelve más firme. Entonces yo recuerdo haberle escrito sobre este asunto a su santidad Hanumat Preshak Swami y le decía, es increíble, pero hasta ahora estoy entendiendo un poquito que el verdadero propietario es Krishna, porque yo pensaba, esto es mío, ¿no? Como un niño que no quiere soltar un juguete que le prestaron. Entonces, ese sentimiento de posesión o de propiedad era lo que me impedía ver más allá, más atrás. Pero también esa pérdida me impulsó a rendirme, a incrementar mi fe, a poder ver a Krishna como el mayor protector y el verdadero proveedor, el verdadero dueño de todo. Entonces eso era lo que yo quería comentar. Por supuesto que creo que puede manifestarse por otras partes, ¿no? Porque es como un truco. A lo mejor en esta circunstancia ya medio lo entendí, pero puede venir otra en esta parte que yo siento que hay cosas que son mías, pero nada es mío. Yo recuerdo que Maharaj me decía, bueno, ¿extrañas mucho a esa persona? ¿La extrañas? Cuando te vayas no vas a llevar ni el rostro que tienes, lo vas a extrañar también. Entonces, ese sentido de propiedad es como que nos mantiene todavía aquí, ¿no? Pero también observé cómo trabajándolo puede llevarme a la rendición también un poco más profunda cada vez. Muchas gracias por compartirlo. Sí, de hecho, como se suele decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque una cosa es decir, saber que Krishna es el propietario, pero cuando me quitan algo, que yo he desarrollado el sentido de propiedad, el sentir que Krishna es el propietario, ese es otro tema. Una cosa es saberlo teóricamente y otra cosa es sentirlo y aceptarlo de corazón. Bien, vamos a pasar a la última sección. Bhaktin Oliva, si quieres leer los últimos 4 versos, los voy a proyectar en la pantalla. A ver si aparecen. Hare Krishna Maharaj, gracias. 51. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación y en una forma que les resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la personalidad de Dios Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente summum bonum de todas las energías. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. Muchas gracias. Namaste Maharaj. En
en el significado que da Srila Prabhupada a uno de estos últimos versos, menciona cómo el Bhagavatam original fue hablado por el señor Krishna, Narayana, en su forma original, o sea, Krishna, pero manifestándose como Narayana o como Vishnu, le fue hablado al señor Brahma al principio de la creación. Prabhupada menciona el significado, si os habéis fijado, menciona media docena de versos. En realidad hay 4 versos originales del Bhagavatam que los veremos más de cerca en el capítulo 9 de este segundo canto, pero hay 2 versos anteriores que actúan como preludio a estos 4 versos originales. Por eso entiendo yo que Srila Prabhupada menciona media docena de versos, porque son 4 más los 2 versos del preludio que anuncian lo que la personalidad de Dios le reveló a Brahma. Y algo que me ha llamado la atención en estos últimos versos, cuando Brahma le dice a Narada que predique, le dice que lo haga con determinación. Estaba mirando la palabra sánscrita que emplea para referirse a la determinación. Y el término que se menciona en el verso 52 es sankalpia. Prabhupada lo traduce por determinación. Y el sankalpa, recordaréis que se refiere a una declaración de intenciones. Normalmente en las ceremonias védicas, cuando se hace un yagya, un sacrificio, muchas veces se expresa lo que se denomina el sankalpa, que es básicamente afirmar lo que quiero conseguir con esta ceremonia, con este sacrificio. Y aquí básicamente implica que la predicación, la divulgación del mensaje del Bhagavatam debe realizarse con intenciones claras. Ese es el principio de la determinación. De hecho, cuando hay intenciones claras, naturalmente hay determinación para llevarlo a cabo. Como por ejemplo cuando Srila Prabhupada decidió viajar por todo el mundo presentando, tanto en forma hablada como escrita, el mensaje del Srimad Bhagavatam. Y de hecho hizo un póster al principio, que aparece en el Prabhupada Lilamrita, un póster en el que Srila Prabhupada se ve con un semblante muy serio. Lo he tratado de buscar, no se encuentra tan fácil en internet, pero en algunas ediciones de la biografía sagrada de Srila Prabhupada, el Prabhupada Lilamrita, si se encuentra, se ve Prabhupada con un semblante muy serio, se nota que está en la India, y dice Srimad Bhagavatam, pone arriba. A message, quizás me falla alguna palabra que no sea exacta, pero estoy parafraseando el contenido del subtítulo. A message of peace and goodwill. Decía, un mensaje de paz y de buena voluntad. Y mencionaba que venía de la India. No recuerdo si la India lo menciona al principio o al final de la frase. Quizás es algo así como el mensaje de paz y de buena voluntad de la India. Y luego debajo explicaba un poquito más, porque Prabhupada transportaba consigo copias del primer canto del Srimad Bhagavatam publicado en 3 volúmenes. Y Prabhupada tenía muy claro lo que quería. De hecho, lo hizo con determinación. El hecho de que a sus 70 años de edad, prácticamente hablando, se embarcara en un buque de carga con sus baúles del Srimad Bhagavatam
y se fuera a un país extranjero, como diríamos antiguamente aquí en España se decía, sin un duro, ahora decimos sin un euro. Antes eran duros, que eran 5 pesetas. Sin nada se embarcó a la otra punta del mundo, donde la vida era y es todavía muy cara. Eso requiere de una determinación increíble, ¿verdad? Impresionante. Y este es algo que me ha llamado la atención de esta afirmación del señor Brahma que le hace a su hijo y discípulo Narada. Y ahora si reflexionamos un poquito sobre estos últimos versos, en lo que se refiere a la aplicación en la prédica y la modalidad y la misión de Srila Prabhupada, a ver qué es para nosotros predicar el Srimad Bhagavatam. ¿Qué principios esenciales del Bhagavatam debemos comunicar al público? Y luego también, porque Prabhupada menciona en los significados, en base a la instrucción de Brahma, que esa prédica se debe llevar a cabo de una forma que sea efectiva, que realmente llegue a la gente. ¿Cómo podemos hacer que dichos principios sean relevantes para las personas? ¿Alguna reflexión al respecto sobre este tema? Sí, Jayanta Prabhu. Bueno, todo es un poco relativo, ¿no? Porque predicar es algo, digamos, explicar la filosofía es algo que se requiere un cierto nivel, porque tenemos que tener en cuenta el kala de Shapatra, ¿no? El tiempo, el lugar y la circunstancia. Y para aplicar bien esas tres cosas, necesitamos haber entendido la esencia de la filosofía, ¿no? Pero hay una prédica que es muy básica y que se puede hacer siempre a todo el público, que es la actuación personal de uno, ¿no? La calidad personal del individuo. O sea, si eres una buena persona, la gente te aprecia y luego aprecia las cosas que tú aprecias. Por ejemplo, el ejemplo de Jayananda, ¿no? Que algunos de los del mercado, que él iba a veces a no Mercamadrid, sino a Merca San Francisco, a coger, decían, el nombre civil, ¿cuál era? Ahora no lo recuerdo. No me acuerdo del nombre. Bueno, pues si John o quien fuera es Hare Krishna, es que eso tiene que ser bueno, ¿no? Y eso es una prédica. Y luego la otra, claro, tiene que ser tiene que tener una conexión con Paramatma importante para saber qué palabras te tiene que poner Krishna en la boca para el público que tengas, ¿no? Pero hay una cosa básica en lo que coincide todo el mundo, que es que la finalidad de la vida es disfrutar. Ahí no hay ningún conflicto, ya sea que seas ateo, que seas creyente, que seas de derechas, que seas de izquierda, que seas extremista, que seas moderado, ¿no? Entonces es cómo mejoramos la calidad de nuestro disfrute, de tal manera, ¿no?, que el disfrute, que los efectos secundarios o se reduzcan o simplemente que no haya efectos secundarios. Y ahí es donde nosotros tenemos muchas cosas que explicar de qué disfrute. En los Vedas se explica de qué forma disfrutar de tal manera que todo el mundo se beneficia. Cantando, tomando comida sin violencia ofrecida a Dios,
hablando de filosofía, pero atraerlos por el disfrute, ¿no? Quizás eso sería algo como muy genérico, ¿no? Que pienso que se podría. Bien, muy bien, muy bien. Sí, has mencionado el predicar con el ejemplo, o sea que no es solamente hablar la filosofía del Bhagavatam, sino vivirla, como el ejemplo que has dado de Jayananda. Y naturalmente eso atrae a las personas. Si ven que alguien practica lo que dice, tiene mucha más fuerza que las palabras que por muy bien que suenen, si la persona no las demuestra, no convence a nadie, ni siquiera a la misma persona. Así que sí, es muy importante. Bien, gracias. ¿Alguna otra reflexión al respecto o pregunta sobre el tema? Sí, Karuna Shakti. Ay, perdón, no me dejaba mi micrófono. Disculpen. Yo también había acotado esa parte de que primero la persona tiene que vivirlo para poder conectar con los demás, ¿no? Siguiendo un poco la pregunta que menciona, que cuáles son los principios esenciales que nosotros queremos comunicar. Yo pensaba un poco en la pregunta de Parikshit Maharaj, ¿cuál es el objetivo que tenemos en esta vida? Por supuesto que hay personas que no quieren oír esa respuesta de manera directa, pero por ejemplo Narada Muni, que es el ejemplo del Sankirtan, como que va adaptándose a las necesidades o a la posición de cada una de las personas con las que él se encuentra, porque él predica de manera distinta al cazador o a los brahmanas con los que va teniendo distintos intercambios. Entonces pensaba en esta parte de conectar de una manera sincera, de corazón, con la necesidad de la otra persona o de los interlocutores para poder transmitir el mensaje como una herramienta del Señor. Y pues sí, como tratar de acercarnos desde la posición del otro, aunque puede variar, porque por supuesto hay muchos escenarios, pero pienso que el eje principal es ese, ¿no? Querer transmitir cuál es el objetivo que deberías perseguir para esta vida, para no desperdiciar tu existencia. Y después, de acuerdo a la conexión que establezcamos, matizar el mensaje para que le llegue. Muy bien, muy bueno. Muy bueno, de hecho, los dos puntos que habéis mencionado, este punto sobre la meta de la vida y el punto que mencionó Jayanta Prabhu sobre el disfrute, son mensajes centrales del Srimad Bhagavatam, que se reiteran además en distintas conversaciones. Por ejemplo, la meta de la vida aparece entre Shukadeva Goswami y Parikshit Maharaj. Luego, cuando Maharaj Rishabhadev le habla a sus hijos, también le habla de la meta de la vida. Narada Muni, a todos los que se va encontrando, por ejemplo, en el cuarto canto se menciona que además es significativo porque ahí veríamos que Narada cumplió lo que su padre Brahma le pidió, que divulgara el mensaje del Bhagavatam. Por ejemplo, al rey Prachinabarhi, que se mencionó como alguien de los que logró el éxito en la sección de versos previa. Sin embargo, Prachinabarhi era un rey que estaba muy apegado a las actividades fruitivas y mataba animales en las ceremonias de sacrificio. Estaba muy apegado a las secciones Karma Kanda de los Vedas. Y Narada Muni le contó la historia de Puranjana, que seguramente la habéis escuchado, una historia alegórica que no era otra que la historia del propio rey, pero se la contó como si hablara de otro, de manera que él pudiera identificarse con el personaje y entendiera cuál era su precaria condición, y efectivamente funcionó. Narada Muni es sumamente experto en
presentar el mensaje según tiempo, lugar y personas. Y nosotros, siguiendo la sucesión discipular de Narada Muni, a nuestra propia manera, de acuerdo a nuestro nivel de realización, podemos seguir sus pasos, valga la redundancia, al presentar los principios y las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este tema de la prédica o también sobre la sección primera que hemos cubierto en la primera parte de la clase? Sobre el conocer a Dios y la entrega. Sí, Antonio. Me queda una pequeña duda. Respecto a las cualidades que deben cumplirse para la entrega, en el quinto punto se dice que se debe aceptar la voluntad de Dios. Ahora, se está hablando de la determinación de dar este paso. ¿Hay diferencia entre estas dos cosas, en aceptar la voluntad de Dios y tener la determinación de optar por el camino del servicio devocional? La determinación de aceptar el camino del bhakti o el camino de la entrega. ¿Se refiere a eso? Sí. Sí, claro, aceptar la voluntad de Dios, cuando se acepta de verdad, porque claro, una cosa es que yo quiero aceptar la voluntad de Dios, pero me cuesta. Eso es una cosa, y otra cosa es aceptarla realmente. Desde luego que lo primero nos lleva a lo segundo. Si yo quiero aceptar la voluntad de Dios, aunque todavía no haya llegado a ese nivel de entrega, porque me estoy proyectando en ese es mi sankalpa o mi determinación, Krishna va a reciprocar conmigo y me va a dar ese nivel de aceptación y de entrega. Es decir, que yo diría que la determinación o el querer es un primer paso para hacerlo con todas las de la ley, por así decirlo, hacerlo al completo. Están sumamente relacionados. Sería, digamos, el primero, uno sería la primera mitad y el otro la segunda mitad, si lo queremos dividir así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, para la próxima semana. Perdón. Sí. Sí, no, quería hacer un comentario sobre el manual, que en las analogías solo se ha puesto una analogía del 2748, pero en el 2750 hay una analogía de Prabhupada que yo no había reparado antes, pero que es muy bonita y muy práctica. Que dice: uno no debe desacreditar al Señor Supremo por la creación de este mundo desolador, que es un argumento muy esgrimido por las personas, ¿no? Tal como uno no debe culpar al rey por haber creado una prisión del gobierno. O sea, es una analogía, a mí me ha encantado, ¿no? Es tan bonita, la voy a poner en práctica, por supuesto, porque cuando me pongan este argumento le diré: ¿qué quieres? ¿Cerramos todas las cárceles? ¿Que los pederastas anden sueltos? ¿Que los asesinos anden sueltos? ¿Que los ladrones anden sueltos? ¿Eso es lo que tú quieres? Porque eso sería convivir con personas que te van a crear a generar un montón de problemas, ¿no? Y no sé, no había reparado antes en esta analogía y me ha gustado mucho. Digo, porque si se hace alguna otra edición, yo incluiría esta analogía. Sí, hay más analogías. El manual está sacado el que tienen en el Instituto de Mayapur. Seguramente el que lo hizo no puso todas las analogías porque Srila Prabhupada utiliza muchas. O sea que sentiros libres de si cuando hacéis la lectura encontréis alguna analogía que no está, añadirla al manual como repertorio. Yo la he añadido. Como parte del repertorio para la prédica,
que podéis utilizar. Y este argumento, justo esta mañana, en la clase de Srimad Bhagavatam, en el templo de Málaga, donde estoy visitando estos días, ha salido este tema y de hecho a veces esa falta de fe puede incluso afectar a devotos que no están muy fijos o digamos devotos que pueden ser buenos devotos, pero que en momentos en los que la fe es puesta a prueba puede resultar difícil. Comentábamos como ejemplo a devotos y devotas refugiados de la guerra de Ucrania, que algunos no podían entender cómo Krishna está permitiendo que les destrocen el país o una parte del mismo de la manera en que lo están haciendo. Y para eso no podían entender su fe es puesta a prueba. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Pero claro, si utilizamos este argumento, pues que en una cárcel, ¿qué quieres? En la cárcel hay delincuentes y siempre algún delincuente se va a portar mal. Lo raro es que se porten todos bien. Entonces, ¿qué tipo de cárcel es esa? Bien, para la próxima semana podéis preparar el capítulo 8. No es muy largo, son 29 versos. Y sí, son 20 tantas páginas. Y lo comentaremos en 2 sesiones. Una a las 8 de la mañana, hora española, el jueves próximo, y otra a la misma hora de la tarde, a las 5 de la tarde, hora española. Con lo cual debemos tener suficiente tiempo para explorar los temas que se refieren a una serie de preguntas más que formuló Maharaj Pariksit a Shukadeva Goswami. Muchas gracias, terminamos aquí. Hare Krishna. Nos vemos la próxima semana, Krishna mediante. Hare Krishna, gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah.